Hola hermanos, qué gusto tener el privilegio de compartir con ustedes esta maravillosa experiencia. En algún momento yo fui uno de ustedes, un joven con muchas preguntas, con muchas experiencias y con algunas situaciones que no sabía cómo cargar, cómo manejar o en quién encontrar ese refugio. Señor, dame de esa agua para no tener sed nunca jamás. Qué frase tan importante, ¿no? Y hoy quiero hablarles precisamente de eso. Antes de iniciar esta intervención, luego de este saludo y esta introducción, quiero que piensen ustedes en ese amigo que en algún momento los buscó y les habló de una situación muy difícil por la que estuviese pasando. ¿Qué le dijeron? ¿A qué lo refirieron? ¿Dónde le dijeron que podía encontrar consuelo, respuesta, apoyo? ¿En ustedes? Bien. Ahora piensen ustedes ser esa persona que está atravesando por un momento difícil, un momento de confusión, un momento de nostalgia, una situación que de alguna manera los haga pensar que están solos, que no hay alrededor algo o alguien que les dé consuelo, que les dé un buen consejo, una buena guía para la situación o dependiendo de la que estén viviendo. ¿A quién recurrirían? ¿Qué buscarían? ¿Cómo tratarían de alimentar esa necesidad de respuesta a la situación, al problema o a la circunstancia? ¿A quién acudimos cuando estamos felices o cuando nos pasa algo bueno? Bien, de eso quiero hablarles hoy. Porque vivimos una época, una era, somos una generación que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de ver manifestaciones muy contundentes del amor de Dios, incluso cuando algunos consideren que no. Y es que cuando alguien nos pregunta por qué Dios permite que pasen cosas malas, quizá estamos haciendo la pregunta en la dirección equivocada. Más bien debemos sacar como conclusión o preguntarnos a nosotros cómo es que Dios saca lo mejor de lo peor. Dios puede eliminar el mal, tiene esa posibilidad, tiene ese poder para hacerlo, es el creador de todo. Pero tiene que permitirnos atravesar y pasar por situaciones para que nuestra fortaleza se encuentre dentro de esa tribulación, dentro de ese problema, dentro de esa preocupación. Porque somos tan complejos como creados los seres humanos. En algún momento, como les decía, fui uno de ustedes. Y por los sofismas, que no son más que argumentos capciosos, equivocados, que quieren pasar por ciertos, pues tendía a cuestionarme muchas cosas. Y trataba yo de concluir y sentenciar según lo que yo encontraba en esos sofismas, de lo que era o no correcto, de lo que era o no cierto. Y perdemos el camino. Pero ¿cómo le pedimos a Dios entonces, a Jesús, que nos dé esa agua necesaria para no tener esa sed, ese vacío? Muchos nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que se ve exitosa, que parece tenerlo todo, tiene reconocimiento, tiene posición, tiene una buena economía, tiene todo lo que cualquier persona puede creer que necesita para estar pleno, para estar lleno, para ser feliz? Sin embargo, algo debe faltar en ese corazón, en esa vida, para tomar decisiones equivocadas, con todas las ventajas y los excesos que llegan, buenos y malos. Aunque dicen que los excesos son malos, hay excesos que son buenos. El exceso de amor familiar jamás te hará daño. Y el exceso de amor de un padre bondadoso, misericordioso y que siempre esté para ti, definitivamente no puede ser malo. Entonces, cuando nos preguntamos qué pasa en la vida o qué falta en la vida de esta persona para no perderse en vicios,
para no perderse en adicciones, para no perderse en una salida que pueden considerar en algún momento es el único escape a sus problemas, el suicidio. Una palabra que da terror, pavor. El solo pensar que por la cabeza de un joven lleno de tantas oportunidades en la vida esté la posibilidad de acabar con ella. ¿Qué falta? Lo más importante. Aquello con lo que no podemos caminar o con lo que no debemos caminar en la vida. O sea, lo que no nos debe hacer falta en la vida, en nuestro camino. Y es la palabra de Dios. El agua que nos quita la sed. Su guía, su fortaleza y su refugio. ¿Cómo es posible que alguien que puede resolver desde el punto de vista de la psicología cualquier problema no encuentra consuelo? ¿Cómo es posible que alguien que puede pagar para tener reunida a toda su familia o pagar para tener amigos a conveniencia se siente solo? Por mucho bullicio que haya a su alrededor, no siente compañía, porque dentro de sí hay una ausencia fundamental del conocimiento del amor de Dios. Y a algunos les llega precisamente por esas situaciones difíciles, de lucha tanto interna como externa por las cosas que pueden pasar alrededor. Algunos reaccionan, a algunos les llega ese momento, esa palabra, ese enviado para poder impactar y tocar su vida y tomar una decisión correcta. Otros lo ignoran. Ustedes no lo pueden ignorar. La única forma de superar una situación de aflicción, de tribulación o difícil es amparados en la compañía de Jesús. No podemos jamás sentirnos solos si solos estamos hablando físicamente de materia de una persona, si estamos acompañados de Jesús. Nunca un problema va a ser igual, ni atravesar ni pasar por él en su compañía. Los que creemos no pensamos que nunca nos va a pasar nada, o que vamos a ser felices todo el tiempo, o que el mal no nos alcanzará, o que las situaciones cotidianas de riesgo que tenemos todos los seres humanos no nos van a pasar, y que todo va a ser felicidad o alegría, y que los milagros nos van a llegar por doquier. No. Los que creemos tenemos la convicción de que cuando lleguen esos momentos difíciles, no los vamos a pasar igual que el resto. Porque sabemos que ese acompañamiento es más fuerte que la situación. Es más grande que nosotros. La única forma de superar y de avanzar ante cualquier situación es en la compañía de Jesús. Pero, ¿cómo nos acompañamos de Jesús? Me preguntarán ustedes. Únicamente buscando su palabra, alimentándonos de ella, bebiendo esa agua que nos quita la sed. Y que una vez la tomamos, no volveremos a tener sed jamás. Anecdóticamente quiero hablarles de mí, que no es muy fácil pues para las personas hablar de sí mismos, sobre todo cuando uno considera que los demás son más importantes. Sin menospreciarse, más importantes en calidad de atención, de compartir un mensaje. Pero como les decía, alguna vez fui como ustedes. Tenía la oportunidad y la experiencia de un retiro. Un retiro en el que mis energías y mi fe se alimentaban y crecían de una forma impresionante. En donde tenía oportunidad de compartir con otros jóvenes igual que yo, que buscaban lo mismo que yo, servirle al Señor. Y fui catequista
fui catequista de comunión, de confirmación. Pero algo ocurrió en un lapso de mi vida, desde la adolescencia hasta llegar casi a los 30 años. Y no puedo decir que desvié mi camino, pero prioricé otras cosas. Y lo que para mí era mi sostén, mi compañía, mi soporte ante la adversidad y también en la alegría, pues se me había olvidado. Hay una canción que dice: yo quiero ser testigo del amor de Dios, mi favorita desde adolescente. Y al ser salesiano, pues la escuchaba todo el tiempo. Y una parte de esa canción habla de cuando Jesús te llama y tú sigues ese camino. Y que hay quienes te acompañan en ese camino, pero de momento lo olvidan. Se les olvida aquellas cosas que vivieron. Y yo fui de ese grupo que en algún momento olvidó las cosas que vivieron o que vivimos en compañía, en comunidad, un grupo de jóvenes. Y empecé a vivir de forma muy práctica, cuestionando inclusive muchas cosas. Y fue en el momento de dificultad en el que, quizá confundido por los sofismas que abundaban a mi alrededor, pensaba que la salida correcta era ignorar ese soporte que yo tenía y que conocía y del cual me había acompañado desde muy joven, para buscar otras alternativas. Incluso pensar que detener la potestad de Dios de permitirme respirar todos los días era una opción. Qué difícil. El solo pensarlo ya es una falta muy grave. Pero cuando les hablo de la misericordia de Dios, no les hablo solamente de algo que yo he escuchado, es algo que yo he vivido. Porque lo único que había para calmarme en ese momento, y sin yo ser consciente, era su palabra. Era de esa forma, esas diosidencias, porque las coincidencias no existen, son las diosidencias las que llegan. Pues ir cambiando el radio del carro y encontrarte con una alabanza, con una emisora religiosa en donde alguien estuviera planteando una situación, un tema, hasta prender la televisión, ir cambiando y encontrarte con canales religiosos. Y detenerte ahí porque esa curiosidad que te dice, déjame ver qué es lo que me van a decir o qué es lo que puedo yo escuchar, es más fuerte que cualquier otra intención. Y en ese momento, cual niño desamparado, no habían cuestionamientos. Lo que escuchaba era lo que mi corazón y mi conciencia necesitaban. Y fue la forma inmediatamente de regresar a eso que ya yo conocía, a eso que ya había recibido, que tenía en un rincón de mi corazón guardado, olvidado, inactivo, pero que ya sabía cómo era esa llama que quemaba. Y regresé a los brazos de Dios. Y desde ese momento, jamás una situación de dificultad, de tristeza, me ha cobijado tan fuerte como para no levantarme, aceptar la voluntad de Dios y sacar de ella el aprendizaje que yo voy a tener y que voy a compartir con los demás. Y desde ese momento, esa sed se fue, pero porque no tomé esa agua solamente aquella vez y ya se fue, sino porque constantemente sigo bebiendo el agua que me quita la sed y que no me permite tenerla más, a través de la Eucaristía, de Jesús en la Eucaristía. ¿Qué momento tan especial estamos viviendo esta generación con esta pandemia? Esta pandemia que parece estar acabando con
la economía, que ha acabado con la salud de muchas personas, pero que nos hace extrañar en nuestra fe la presencia y la experiencia de Jesús en la Eucaristía. La necesidad de recibir la comunión, la Santa Comunión. Miren qué bonito eso. Qué difícil, pero qué bonito. Extrañar, necesitar, buscar siempre su palabra, porque no hay excusa para no recibirla. A través de las misas virtuales del Padre Jorge o de cualquier otro párroco que ustedes pues conozcan y que sepan que está compartiendo Eucaristía, hasta buscar espacios a través de las redes sociales en donde alimentamos esa fe con la palabra de Dios. Pero la experiencia en comunidad la extrañamos, porque es parte de esa práctica que se hace nuestra vida, recibir su palabra. Que la interpretación del mensaje que nos ha llegado cada semana a través de la homilía del Padre tenga esa forma desmenuzada y tan directa de llegarnos al corazón. Miren ustedes qué bonito esto. No hay una manera de vivir la fe si no es acompañados de la guía y la palabra del Señor. Y puede parecer algo pues muy religioso. Y yo puedo entender que mucha gente no se sienta pues tan religiosa, tan practicante. Pero solamente a través de la experiencia de compartir en comunidad, en comunión, en comunidad con Jesús y con nuestros hermanos, acrecentamos nuestra fe, la hacemos más sólida y conocemos también su mensaje. No podemos caminar por la vida cual ánima por ahí, circundante, caminante, si no tenemos esa alimentación constante que nos da la palabra de Dios. No hay una experiencia más maravillosa que saber atravesar la tempestad con la herramienta más fuerte que es nuestra fe, lo que creemos. Y toda la situación que nos puede pasar, todo lo que podemos experimentar, y se los dice a alguien que ha experimentado dolor, desde muchos aspectos, desde muchas experiencias y de diferentes formas, pero que siempre tuvo aquí, muy en el fondo, esa herramienta, esa arma poderosa que es el fuego del amor de Dios en mi corazón. Y que se activó y que hoy por hoy, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los embates, los vivo de forma diferente y no sucumbo ante cualquier dolor. Padezco, duele, pero se supera. No me quedo ahí. Y eso es, hermanos, lo que quiero compartir con ustedes hoy. Es necesario que alimentemos nuestra fe a través de la palabra, que practiquemos los mandamientos en lo más apegado que podamos a ellos. Somos seres humanos, fallamos, nos caemos y nos levantamos. No somos perfectos ni santos. Y se los dice a alguien que desde el pecado reconoce la misericordia de Dios. Y que a través de esa búsqueda constante de Él, de su palabra, de comprender y de procurar transmitir, sabe que es así. Es necesario que tengamos una vida apegada a los señalamientos, al mensaje, a esa alimentación importante que nos da la palabra de Dios y que aumenta nuestra fe. Solo de esa manera vivimos de forma plena.
Hay etapas para todo. Hay un momento para cada cosa. Si decidimos salvarnos, esos momentos, esos tiempos, debemos ser consecuentes con lo que viene. Pero siempre tengamos presente que cada acción y cada decisión impacta en nuestro corazón y en nuestra vida futura. No podemos más estar alejados de Dios. Porque cuando nos preguntemos, ¿cómo voy a superar esto? Lo que tenemos que pensar es en quién lo voy a depositar. Y la única forma que se hace liviana la carga es en las manos de Dios. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión importante para que se lleven hoy. Cuando miren a su alrededor a las personas, analicen la forma en la que viven. Y cuando digo en la que viven no me refiero a ver en qué condiciones viven. Me gustaría que ustedes puedan analizar en las personas su espíritu. Hay personas con un ímpetu muy especial que los pueden ver ustedes quizá pasando necesidades, pero que siempre tienen una sonrisa. Que su alegría y su optimismo a veces es hasta incomprensible. Y hay otros que están un poco más apagados. No podemos nunca irnos de un lugar sin dejarlo mejor. Y no podemos jamás conocer a una persona sin sembrar algo bueno en ella, de nosotros hacia esa persona. No será una palabra, no seremos los más conocedores de algún versículo, una palabra o un consejo que pueda aliviar a alguien o que pueda servirle en ese momento. Pero nuestras acciones deben dejar huella en cada una de las personas que conocemos. Tenemos que impactar de forma positiva la vida de todos. Que sea esa nuestra misión en la vida, aparte de la que nos toca a cada quien. Que no se vaya nunca nadie de la misma forma que llegó a nosotros, en positivo. Y estaremos sembrando y nos estaremos dando cuenta de forma directa o indirecta que lo que estamos aprendiendo, que lo que estamos conociendo, lo estamos compartiendo y estamos evangelizando. Yo les deseo una vida de éxitos, de oportunidades y una vida en la que ustedes puedan depositar en Jesús sus metas, sus propósitos, sus sueños y anhelos, pero también sus tristezas, su dolor, y que ese acompañamiento esté siempre con ustedes. Nunca olviden que la carga siempre será más liviana en el acompañamiento de Jesús. Señor, danos de esa agua para no tener sed nunca jamás. Nunca lo olviden. Solo de esa forma viviremos mejor. Gracias a todos por acompañarme en este espacio, por permitirme este privilegio también al Solo para Atrevidos, a la Parroquia de la Inmaculada Concepción, al Padre Jorge y a toda la organización de jóvenes valiosos, como decía yo en el mensaje de anuncio a este espacio. Jóvenes valiosos porque tomar el momento, el tiempo de pensar en cada detalle que conlleva esta organización es especial, es maravilloso. Les deseo lo mejor y en mí siempre, pues un hermano que en lo mucho o lo poco les puede acompañar. Un abrazo a todos.